Buenas. Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, vamos con toda hoy. Esperemos unos 5 minuticos a que se conecten los compañeros y comenzamos, ¿les parece? Sí, profe, perfecto, perfecto. Listo. Ahorita sí 5 minuticos como para que no nos quedemos hasta muy tarde. Les voy a explicar la forma más sencilla de hacer la última actividad. Y yo espero que les guste la forma. Y ya, y borrón y cuenta nueva y la entregamos. ¿Listo? Listo, profe. Entonces voy a silenciar aquí el micrófono mientras que vamos uniéndonos. Bueno, yo creo que ya es como tiempo de que nos veamos y comencemos a resolver entonces las actividades del día de hoy. Jesús, muy buenas noches. Cindy, muy buenas noches. Luis Fernando, muy buenas noches. Oscar, muy buenas noches. David, Paula y Carolina, muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Buenas ¿Esto no noches. está grabándose todavía? Ay, mira que sí.
Ah, esto estaba grabando desde hace rato. Bueno, dejémoslo así y de pronto lo cortamos más adelantico. Bueno, les quería comentar de que si al presente de pronto alguno ha mandado la actividad de aprendizaje, las dos anteriores, y no ha tenido la calificación, en el transcurso de hoy, mañana y el sábado en la mañana, les emito las calificaciones. Listo, para que lo tengan en cuenta, pues lo antes posible. Bueno, yo creo que a lo que vinimos, ¿cierto? Ya estamos los que no se van conectando, ¿cierto? O hasta qué hora normalmente esperan, o comienzan en punto. Creo que hay siempre 5 minutos. 5 minutos, profe. ¿Listo? ¿No? Entonces Siempre ya pasaron los 7 y 5 5, 7 minutos. y 10. Ya pasaron los 5 minutos, creo que es más que suficiente. Además, créanme que esta clasecita es sencilla, como todo lo que hemos visto. No hemos visto mucho, pero pues no hemos visto mucho en clases, porque solamente la clase pasada y esta, en la que sí abordamos pues algunos términos sobre la parte del transporte, y pues sobre medios y modos de carga como tal. Entonces, ahorita vamos a ver algo un poquitico adicional, muy sencillo, súper sencillo, todo va a ser súper, hiper, mega sencillo, pero es de tener atención, de poner atención. Yo creo que eso es lo que nos une a todos. Entonces, voy a presentarles pantalla, listo, voy a presentarles pantalla, mi segunda pantalla. Por favor, me indican si la están viendo, pues ahí no, es una pantalla normalita, pero bueno, Sí, no voy a profesor, hacer estás viendo. recuento. No voy a hacer recuento de lo que ya vimos. Ay, Dios. Bueno, no voy a hacer recuento de lo que ya vimos, sino que em, voy a comenzar desde, pues desde lo que debemos. Listo. Pero pues, como solamente porque hoy es jueves, pues hago como la fundamentación. Bueno. Recordemos el inicio de toda clase, una interlocución sencilla y es así de sencilla. Entonces vengo acá y me pongo por allí. Ay, Dios. Ah, bueno. Bueno, entonces, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Castellano, soy instructor de gestión integral del transporte, ficha 2721-235, a la cual tiene sesión sincrónica desde las 7 de la noche hasta que vamos, ¿cierto? Hasta que va. Hoy siendo jueves 3 de agosto del 2023, les doy la bienvenida. Vamos entonces a comenzar con nuestra sesión número 2, pues conmigo, ¿cierto? De la actividad de aprendizaje número 2, determinar modo y medio de transporte, preparando la documentación relacionada. Esa sesión 2, pues comenzamos de la sesión 1, ¿cierto? Hicimos la presentación de quién era, hicimos también el recorderis de que estamos estudiando gestión integral del transporte, que nuestro nombre de proyecto es simulación de escenarios para la gestión integral del transporte, de que estamos en la fase de proyecto de planeación, actividad de aprendizaje número 2, y que tenemos dos competencias técnicas, las cuales son elaborar el plan de transporte según modos y normativa, y la otra es coordinar el flujo de mercancías según el plan de operación y procedimientos. En este momento estamos realizando la valoración de la competencia número 1, la cual pues tiene estas tres actividades estas tres evidencias que vamos a mirar a continuación. Evidencia número 1, presentación de PowerPoint. Evidencia número 2, matriz DOFA. Evidencia número 3, video explicativo. En ese orden de ideas, pues entonces comenzamos con una explicación de la temática de la sesión pasada, la cual estábamos hablando de medios y modos de transporte, y hablamos entonces de pues que la parte del transporte juega un papel supremamente vital en Colombia, porque si no, no habría desarrollo de todo el territorio nacional. Y pues hablándolo de manera certera, hablamos de que nuestras capitales y más las importantes, ¿cierto? Las tres principales,
están algo, bueno, las tres principales están algo alejadas de la parte de puertos. Entonces, en últimas, sí, son algo recónditas y pues hablamos acerca de los medios, o sea, la forma en la que se llevan las mercancías y el modo, o sea, el medio, ¿sí? Por el cual, pues, el elemento por el cual se transporta. Hablamos entonces de que dentro de los medios teníamos el aéreo, el terrestre, el marítimo o lacustre, el ferroviario, el terrestre por ductos y el multimodal, y que a cada uno de ellos le correspondía un elemento en particular. Me disculpan un segundo, yo hago algo, sí, qué pena con ustedes. Espérenme un segundo, que es que por aquí tenemos algo de bullita. Listo, ya solucioné. Cosas de papás. Bueno, hablamos entonces del transporte aéreo, del transporte férreo, del transporte marítimo, del terrestre y del multimodal. Y pues dejamos dos videos, los cuales pues eran para la vista de ustedes. Adicionalmente, comenzamos la explicación de la evidencia número 1, la cual era una presentación en PowerPoint acerca de los medios y modos de transporte. Y pues hablamos del material y dónde podían encontrarlo y cómo podían convertir una presentación de PowerPoint en PDF. Adicionalmente, pues hablamos de del instrumento de evaluación y en la parte de abajo donde está, pues aquí donde dice recomendaciones, ¿sí? Aparecen pues las recomendaciones para que ustedes puedan entregar de una manera correcta esta evidencia y puedan ustedes pues hacer la misma, ¿cierto? Ganando todos los puntos en la máxima ponderación. Hablamos de la evidencia número 2, que es la matriz DOFA. Y hablamos que esta matriz DOFA básicamente es una matriz en la cual se colocan debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y que la teníamos que hacer una a una por cada uno de los modos de transporte, los cuales tenemos pues en nuestros, perdón, medios de transporte, los cuales tenemos en nuestra material del curso. Dijimos que en los medios de transporte que teníamos, la presentación del curso, o sea, el material del curso solamente nos mostraba, literalmente, nos mostraba cuatro de los tantos que yo les coloqué ahí. Entonces, que mínimo eran esos cuatro, o podríamos hacer los siete, o podríamos hacer hasta ocho, pues dividiendo el marítimo del lacustre, ¿cierto? Pero pues eso ya es alcance de cada uno. Les mostré entonces que era una matriz DOFA y pues cómo se realizaba. Hasta aquí nada es nuevo. Entonces vamos a comenzar con el tema nuevo, pero antes quiero preguntarles a todos ustedes si tienen alguna pregunta hasta el presente, para ya comenzar la última evidencia de esta actividad de aprendizaje. Pueden abrir micrófono. Si me dicen no, continuamos. Profe, en la matriz DOFA se puede colocar, o sea, dos debilidades, dos oportunidades de cada medio de transporte. Lo que se busca justamente es que ustedes lo hagan con la mayor información que puedan, ¿cierto? Si solamente encuentras dos debilidades, pues es lo que hay, ¿sí? Es lo que hay y está bien. Si encuentras 1000, es lo que hay y está bien. ¿Por qué te lo digo? Porque es que existen algunos medios, ¿cierto? Que pueden tener muchas debilidades, ¿sí? Digamos que en la parte externa, ¿sí? O sea, no debilidades, sino amenazas como tal, ¿sí? Como puede ser el transporte aéreo, pero pueden existir también en el mismo, por ejemplo, fortalezas internas que son muchas y debilidades que son pocas. Entonces, en ese usted puede tener pocas debilidades, pero puede tener muchas amenazas, ¿sí? Entonces, eh, es relativo de cada uno. Entonces, puede ser que en algunos encuentres muchas y algunos encuentres pocas, pero no te limites. Si tú encuentras dos, colocas esas dos.
Si tú encuentras 200, obviamente, pues, uy, la verdad es que sería maluco leer un trabajo con 200 cosas ahí, pero si las quieres colocar, colócalas, listo. Entonces no hay un límite, no hay un límite ni mínimo ni máximo, pero sí que ustedes hagan la exploración y coloquen lo que es adecuado según su perspectiva, según su visión y según lo que buscar. ¿Listo? ¿Es claro? Ok, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces seguimos. Los escucho. O regálenme un Digamos, profe. Sigamos, profe. excelente, listo. Eso era lo que necesitaba que me dijera. Entonces, en esta última actividad, básicamente es un video explicativo, pero ese video explicativo es súper, hiper, mega fácil con lo que les voy a mostrar a continuación. Pero antes de que lo hagamos fácil, pues les voy a dar un recorderis del tema. Listo. Básicamente, el video explicativo es a partir del material, modos y medios de transporte. Listo. En la cual ustedes debieron leer acerca de unitarización y contenedores de mercancía. Y pues ustedes deben hacer una investigación en línea donde ustedes investiguen acerca de contenedores, ¿sí? De mercancías. En esos sistemas de contención de mercancías, nosotros podemos tener cajas, bultos, empaques, pallets, ¿sí? O contenedores básicamente sueltos como tal o con contenido suelto, al granel y demás. Y deben realizar un video donde pueda mostrarse un proceso de unitarización de carga. Como es un video, pues entonces necesitamos saber cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos, profe? Hay formas muy sencillas y hay formas un poco más complejas, pero antes de hablar de esas formas, pues tengo que decirles que el material del curso está ubicado justamente en gestión integral del transporte, en la parte de proyecto, fase 2, planeación, material de formación, y ahí está medios y modos de transporte, que lo pueden ubicar ahí. Espero que todos ya hayan leído esa información. No siendo más, y como ustedes ya vieron esa información, pues entonces, ahí yo sería como algo ridículo si me pongo a remascar lo que está ya puesto en la plataforma. Entonces, hice una presentacioncita o acomodé una presentacioncita para que podamos mirar justamente eso que está en la presentación, pero ampliado un poquitico. No mucho, para no extendernos tanto, pero un poquitico. Entonces, viene ahí el tema. Cuando nosotros vamos a realizar, vamos a comercializar marca, perdón, vamos a trasladar marca de un punto A, perdón, productos de un punto A a un punto B, debemos tener en cuenta algunas variables o algunos aspectos. Entre esos aspectos está el tipo de carga y naturaleza de la carga. Ojo, son dos cosas diferentes. Listo, ya vamos a mirarlo. Tenemos que mirar cuál es la preparación de esa carga y debemos evaluar los sistemas de unitarización de esa carga. Entonces vamos uno por uno, qué es tipos de carga y después qué es naturaleza de la carga. Entonces, tipos de carga. Nosotros tenemos dos tipos de carga. Tenemos la carga general y tenemos la carga al granel. Cuando nosotros hablamos de carga general, estamos hablando de esa serie de productos en cantidades más pequeñas que básicamente nos podemos analizar de dos tipos de formas de llevarlas, ¿sí? Que son las cargas sueltas, que no están juntas o compactas, ¿sí? O sea, no están unidas de alguna forma, ¿sí? O las cargas unitarizadas. Cuando nosotros hablamos de cargas sueltas, son cajas puestas o elementos de gran tamaño que básicamente están en un contenedor o en un sistema de transporte. Cuando hablamos de cargas unitarizadas, normalmente debemos asociar ese término de unitarizadas, aunque no es necesario, a la parte de paletización. O sea, nosotros unimos cargas sueltas para formar un volumen mayor con el objetivo de que lo podamos transportar de una mejor forma. Vuelvo y lo repito. Unimos
cargas sueltas de menor tamaño para que sea más fácil el transporte. Como normalmente, pues nosotros entendemos que si las abrazamos, pues digamos que no vamos a poder soportar todo eso de una manera más uniforme, pues entonces normalmente le colocamos un piso y a ese piso le llamamos pallet. Y ese pallet, dependiendo de las dimensiones que tenga, va a tener una capacidad de soportar un conjunto de unidades que estén contenidas sobre él y con las cuales se pueden llevar de un punto A un punto B. A eso se le conoce como unitarización de mercancía. Vamos entonces a hablar de las cargas sueltas, primero que todo. Normalmente, esas cargas sueltas consisten en esos bienes sueltos, ¿sí? O elementos sueltos que pues básicamente se deben manipular de manera individual, ¿sí? Puede ser porque son de gran tamaño o de pronto en esos pallets no logra contenerse de una buena manera. Listo. En ese orden de ideas, pues entonces la forma pues de manipularlos pues es individuales como tal, como está aquí. Nosotros podemos ver aquí una mercancía suelta, ¿sí? O una carga suelta, la cual pues son tubos. Si ustedes los ven, pues paletizarlos o colocarlos unitarizados, pues sería algo complejo, tanto para el transporte como para la organización de los mismos. Entonces, pues se hace en carga suelta como tal. ¿Listo? Pero tenemos entonces las cargas unitarizadas. Y pues básicamente estas cargas unitarizadas normalmente hablan de eso, la acomodación de el medio de contención de mercancía, ¿sí? O el empaque terciario, que también se conoce así, pues acomodado en un arreglo, el cual puede colocarse sobre un sistema de soporte, el cual es el pallet, para poder realizar el transporte de una manera mucho más funcional y más optimizado. Pongamos un ejemplo. Si acá yo tengo cargas, su acomodación es transversal, dos transversal, ¿sí? Dos de un lado, dos del otro, pues dos pisos de un lado, dos pisos del otro y pues básicamente vienen organizadas de esa forma. Si yo veo acá, por cada piso hay dos cajas, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pisos, o sea, tenemos 10 cajas, mientras que un operario con una carretilla manual puede llevar 10 cajas, pues un operario, si no estuvieran acomodados de esta forma, solamente podría llevar una caja por cada uno de los traslados. Si cada uno de esos traslados puede demorar, pongámosle poquito, que solamente tiene que sacarlo del contenedor hasta el muelle, ¿sí? Y que ya está pues en piso y está ahí directamente. Digamos que se tome unos 30 segundos por cada una de las cajas, pues con una carretilla manual puede sacar 10. Él de manera individual posiblemente se demore 5 minutos para poder sacar todos, mientras que solamente se demoraría 30 segundos en sacar uno como tal. Eso que menos tiempo en pro de la ida y el regreso. ¿Listo? Cuando unitarizamos la carga es para poderlo transportar de una manera más óptima. ¿Listo? Entonces, las cargas unitarizadas requieren, pues, tener algunos principios. Los vamos a tener aquí más adelante, los voy a adelantar aquí un poquitico, ¿sí? Pues debe ser segura, debe ser fácil de almacenamiento y debe tener un buen manejo como tal. Entonces, esa preparación de esa mercancía o de esa carga unitarizada, pues básicamente permite esa manipulación segura y permite de que los peligros que haya en ese transporte pues sean menores como tal. Listo. Pues digamos que en cuestión de separar la carga, ¿cierto? Se tomarían un tiempo, también evita esos robos o esas pérdidas como tal y protege de la parte pues digamos que protege la mercancía aún más, un poco más. Recordemos que para el transporte de mercancía, normalmente los productos tienen tres tipos de empaque. Empaque tipo 1, empaque tipo 2 y empaque tipo 3. El empaque tipo 1 protege, el empaque tipo 2
comunica al usuario final y contiene el producto, y el empaque tipo 3 normalmente contiene un conjunto de empaques tipo 2 y prepara para la carga, ¿sí? En este caso, pues el empaque tipo 3 sería la caja que está ahí, pero de forma extensiva también el vinipel o pues papel, ¿cómo le dicen ustedes? Papel chicle, papel, tiene muchos nombres, ¿cierto? El vinipel como tal o el Cristaflex, ¿cierto? Lo protege y lo ayuda también para el transporte. Entonces ayuda pues a ese propósito. No quiere decir de que para que esté unitarizada necesitemos utilizar Cristaflex, pero sí es algo normal. Listo. Permite el manejo más eficiente y pues básicamente por medio de equipos mecánicos o en su Profe, defecto manuales también. Listo, como las carretillas. Pregunta, ¿alguien estaba oyendo el micrófono por ahí? sí, profe, yo. Dímelo. O también se utilizan amarraderas o sunchos, Sí, también, es dependiendo del correcto. tipo de carga. Es correcto. Por eso les dije, no necesariamente, no es necesariamente, pero normalmente se utiliza el Cristaflex y los unchos también, ¿cierto? Y las abrazaderas, ¿cierto? Para poder sostener los unchos. Pero entonces, bueno, digamos que por el momento lo que necesitamos dejar claro es la unitarización es agrupar para posicionarlo normalmente en una estiba, ¿cierto? O un pallet y poderlo movilizar de mejor manera. ¿Listo? Eh, Hasta ahí yo creo que es claro, ¿cierto? El término de unitarización. Buenas noches, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, digamos que ahí vamos bien. ¿Listo? Entonces, como, qué pena ahí yo gastarle tanto a la parte de unitarización, pero eso es lo que nos pide, lo que nos pide el video. Entonces, más bien les hablo bastante sobre unitarización o un poco más. Listo. Dice así, esas cargas unitarizadas pues tienen sus ventajas. Ya las hemos nombrado, entonces pues las repetimos aquí rápidamente. Fácil transporte, ¿cierto? También protege aún mayormente la carga, tiene seguridad y pues nos permite movilizar diferentes tipos de mercancía. Listo. Ahora vamos con la otra clase de carga que se conoce como carga al granel. Listo. Entonces, esa carga al granel, básicamente yo creo que ustedes lo han visto, ¿sí? Cuando ustedes van a los comercios grandes, ustedes ven que en algunos casos venden la libra de arroz en bolsitas. Pero cuando ustedes van a esos comercios grandes, a veces ustedes encuentran de que existen unos diques en los cuales ustedes pueden coger y con una cuchara medidora, ustedes pueden servirse en bolsas cuánto frijol quieren llevar, cuánta lenteja quieren llevar, cuánto arroz quieren llevar, y normalmente a eso se le conoce como mercancía al granel. Entonces, las mercancías al granel pueden ser líquidas, sólidas o secas y normalmente están almacenadas en tanques o silos o también en diques como tal. ¿Listo? Permiten el transporte también por ductos, o sea, pues por bombeo o succión, o por la parte neumática como tal, pues por medio de aire. ¿Listo? Normalmente, pues un producto normalmente utilizado o almacenado al granel es el petróleo, que es un producto bastante importante para nuestra economía actual. Listo. El cual pues se está intentando como reemplazar, pero seamos sinceros, todavía hay mucho en nuestro mundo que funciona a base de combustibles fósiles y pues el petróleo es es el artífice del mismo. Entonces, aquí tenemos pues ejemplos de tipos de buques que almacenan este tipo de material y pues cuál es su sistema, cuál es su cantidad de, de galones por, por cada uno de ellos. Esta presentación no los paso, entonces ustedes pueden leer ahí. Listo. Eh, bueno,
Básicamente la mercancía al granel, pues tiene unos aspectos. El almacenaje se hace directamente en el elemento de transporte, ¿cierto? Pues se busca que sea segura y pues se debe tener una buena administración y manejo de la misma. Normalmente suelta, pues está suelta ahí en el contenedor como tal, así esté almacenada en silos, en diques o en el propio contenedor, pues está ahí. Entonces, la carga al granel, pues es uno de los factores más importantes de la carga y pues debemos entender de que todo lo que son frutos secos, granos y demás, normalmente pues están transportados por este sistema como tal. Em, Tenemos, si ustedes ven el material del curso, existen diferentes tipos de container y algunos están diseñados específicamente para la mercancía al granel, ¿sí? Algunos están diseñados específicamente para mercancía al granel, recordando de que, pues, podemos abastecer, por ejemplo, hay container que no tienen techo y o se les coloca el techo y pues pueden almacenar directamente los granos ahí. Y existen algunos que tienen sistema de ducto interno para poder almacenar, almacenar y transportar y entregar la mercancía. Entonces, es algo importante de entender. Bueno, para todo tipo de carga, ¿cierto? Ya en este momento hemos encontrado de que existen muchos medios muchos medios de rastreo global, como los GPS. Listo. Entonces, dependiendo del tipo de mercancía que se esté llevando, de la importancia de la misma y pues sí, de su seguridad, normalmente todos los carros de transporte o sistemas de transporte tienen elementos de posicionamiento global para saber dónde está la mercancía. ¿Qué es lo que sucede? Dependiendo de la importancia de la mercancía, podemos encontrar hasta las propias estivas con sistemas de posicionamiento individual o el container con sistema de posicionamiento o el carro, ¿listo? O el sistema de transporte, ¿listo? Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos, ¿sí? de container que llevan mercancía al granel. Si ustedes pueden mirar acá, pues existen sistemas de silos internos, ¿sí? Pues de contenedor propio para poder dosificar en la llegada como tal o en su defecto para poder abastecer directamente y entregarse, ¿cierto? Entonces aquí tenemos este tipo de carga. Entonces, ya fuimos con el primer elemento, que era tipo de carga. El tipo de carga puede ser tipo de carga al granel o carga completa, ¿cierto? Ya vimos el primero, entonces preguntas acerca de este tipo, acerca de esta, de este atributo como tal de las cargas. Preguntas. Pues está claro, para Profesor, seguir. qué pena. Dímelo. Es que no me queda claro el tema del primer. Profe, ¿me puede? Es que no me queda claro el primer tema que usted estaba explicando, es que llegué tarde a clase, qué pena con usted. Ah, ok, listo. Ah, bueno, sí, yo ya estaba asustado, porque hablamos bastante de él. Listo. Entonces, no, estábamos hablando de que existen diferentes aspectos, entonces, a tener en cuenta para poder transportar la carga. Entonces, hablábamos de que No, yo, existe el tipo de carga completa y en ese tipo de carga está la carga general y la carga al granel. La carga general, pues normalmente estamos hablando de que puede ser carga suelta o unitarizada. Y cuando hablamos de carga suelta, normalmente hablamos de elementos de gran volumen o que no pueden ser unitarizados de forma fácil, ¿cierto? Y pues que normalmente están separados en diferentes formas de contención, como son los fardos, los paquetes, sí, los sacos y demás. Y cuando hablamos de mercancía unitarizada, es aquella que está unida, ¿sí?
por algún tipo de medio de sujeción y que le colocamos un piso para poder transportarlo de una mejor manera. Normalmente ese piso hablamos de que es un pallet y por eso le hablamos de mercancía paletizada. Hablamos de que era mejor tenerla unitarizada si lo podemos hacer, porque pues evita mayor transporte, mayor esfuerzo, reduce los tiempos y adicionalmente al ser unitarizada, o sea, al ser unida, ¿cierto? Se puede controlar de mejor manera y por los medios de sujeción puede ser menos manipulada y recordemos que algo que se manipula mucho tiene mayor riesgo de ser dañado. Entonces, adicionalmente hablamos de las formas en las cuales se agrupan, ¿cierto? Por allá un compañero me habló de los unchos, por acá hablamos también del vinipel y pues hablamos del pallet, ¿cierto? Como generalidades de agrupar esa mercancía. Obviamente, pues la mercancía también, al ser unitarizada, nosotros podemos definir si utilizamos pallet y y la podemos colocar, o podemos apilarla hasta una altura específica, dependiendo del contenedor o el medio de transporte que estemos utilizando. O también existen algunos contenedores y algunos sistemas de transporte que utilizan estanterías en sistema Drive-In que puede servir para poder posicionar el producto. Si hasta el momento no hemos visto sistemas de posicionamiento de producto, como son las estanterías en Drive-In como tal, o Drive-Thru, pues entonces más adelante se hablarán sobre ellas. Básicamente son estanterías convencionales fijas, o sea, como las que tienes en una librería, pero solamente tienen los parales laterales para poder asentar directamente el pallet sin necesidad de que haya un piso, porque el piso lo obtiene el mismo pallet, ¿sí? El lugar donde se coloca. Pero más Profe, adelante se hablará de eso. Listo. Hablamos acerca de la mercancía, ya hablamos pues entonces de esta carga general, pues hablamos después de la carga al granel y pues hablamos de que sí, de que básicamente esa carga al granel está compuesta de líquidos sólidos o elementos secos, los cuales pues son transportados normalmente pues en contenedores o en silos o tolvas o en diques y que se pueden también transportar por medio de ductos. Por algún tipo de sistema neumático o hidráulico, normalmente pues para poder movilizarlo. ¿Listo? Pues ahí fue como un recuento rápido, ¿vale? Si hay algo en particular que no quede claro, abre el micrófono y me dices, profe, esto, profe, una pregunta. dímelo. Esto también aplica en cierta medida, obviamente no el vinipel, pero digamos como para el transporte de algunos animales. El transporte de animales normalmente está reglamentado y protegido y tiene unas condiciones específicas. Pues obviamente nosotros no podemos unitarizar un animal, ¿cierto? A menos de que sea, pues no, y hasta, pues sí, o sea, a menos de que lo llevemos como producto terminado, empacado y organizado, ¿cierto? De pronto, ya, pero no vivo, ¿cierto? No producto vivo, pero existen sistemas de contención de mercancía especializados para los animales como tal. Específicamente existen contenedores con atributos de jaulas para poder permitir tanto al elemento vivo que se está transportando respirar, como darle como como, bueno, sí, como una forma más amigable para su transporte, ¿cierto? Pero eso está reglamentado, por lo menos en Colombia tienen su reglamentación
y en otros países también tienen sus reglamentaciones para el transporte de esos animales. Entonces, hablar generalidades sobre el transporte de especies vivas es algo que tomaría, digamos, la constitución, pues la normativa del país de destino y la normativa del país de origen, ¿cierto? Sabes que eso ya es como un tema algo sensible, ¿cierto? En algunos países y en Colombia también, pues, se habla sobre eso. Normalmente aquí se transporta en jaulas, pero pues la unitarización de, por ejemplo, de gallinas, no sería como una, o de vacas, no sería como un factor a tener pues como en cabeza, ¿cierto? Sí, bueno, sí, profe, porque yo eso lo he visto como, sobre todo, pues los vehículos, camiones, donde Sí. transportan ganado, gallinas, incluso los cerdos, pero pues no es como la forma más adecuada que uno de esos pobres animales cuando los lleva. Sí, es que Entonces, la realidad es que ninguno de los a ver, ninguno de los sistemas de contención de mercancía va a ser suficiente para poder dar a ese ser vivo un buen trato para poder movilizarse. Por ejemplo, pues yo aquí voy a hablar algo personal. Por ejemplo, yo soy lacto y vegetariano desde hace 16 años y de cierta forma tengo mis reservas sobre el transporte de mercancía viva, ¿cierto? Entonces, lo que sí les tengo que decir es que eso se estudia, se habla y se discute demasiado. En algunos países tienen sus normativas fuertes. En Colombia, pues existen sus formas de transporte y sus reglamentaciones acerca de cuáles especies son consideradas factibles de transporte, ¿cierto? Pero pues eso llegaríamos como a una discusión ardua de si es apropiado transportarlos o no, ¿cierto? En esas formas, pero lo normal es que se transporten por medio de jaulas. Listo. Entonces, no siendo más, si hay otra pregunta, pasamos. ¿Alguna otra pregunta? no, profe, por mi parte no, muchas gracias. Listo. Siguiente a eso, estábamos hablando de la naturaleza de esa carga. Esto también está en Territorium, pero no está tan amplio como lo que les estoy mostrando aquí. Entonces, esa naturaleza de esa carga, pues básicamente son consideraciones que debemos tener en cuenta con respecto a esa carga. En Territorium solamente hablan de 4 naturalezas de la carga. Creo que hablan de los perecederos, de los frágiles y hablan de la mercancía peligrosa. Creo que hablan solamente de eso. Pero pues existe, por ejemplo, mercancía valiosa, ¿sí? Es otra naturaleza de la carga. Hay diferentes tipos de naturaleza de carga. Entre esos tenemos los perecederos. ¿Qué es un producto perecedero? Un producto perecedero es aquel que pierde sus características físicas y o químicas en un tiempo determinado, ¿sí? Normalmente los productos de índole biológico o aquellos que nosotros tenemos como los del agro, así, son productos perecederos, pero también se consideran productos perecederos en esta nomenclatura aquellos que tienen una fecha de caducidad, ¿sí? O aquellos que se sabe cuándo van a perder esas características, o sea que son productos que van a perder sus características físicas y o químicas en un tiempo determinado. Em, Se habla como mercancía vivo o mercancía viva o animales vivos, pues a lo que estábamos hablando, ¿cierto? De esas especies que son transportadas vivas de un lugar a otro. Hablábamos de la mercancía frágil, aquella que pues es susceptible de al aplicarle una fuerza mecánica, perder sus características físicas irrevocablemente. Recordemos que el término de fragilidad es eso, según la física, es eso, es la pérdida de la estructura, ¿sí? Al aplicarle una fuerza mecánica al elemento.
Entonces, por eso decimos que ese bombillo es frágil, cuidado, lo deja caer al piso, ¿cierto? Y por eso algunas personas dicen, ay, es que usted es muy frágil, ¿cierto? Que se rompe muy fácilmente. Y la mercancía peligrosa es aquella, pues, que tiene alguna afectación, sea para la salud o en su efecto para la supervivencia como tal, mientras que la carga general, pues, estamos hablando de esa carga suelta como tal. Listo. Vamos a mirar algunos, ¿sí? Entonces, dentro de los perecederos, pues aquí existen, digamos que en las imágenes una imagen habla más que 1000 palabras, pues tenemos diferentes tópicos de elementos perecederos, ¿sí? Como se los decía, pues son aquellos que pierden sus características físicas y o químicas en un determinado tiempo. Ojo, se requiere de ciertos medios de preservación, como el control de las temperaturas para mantener esas características originales, que son características organolépticas, sí, pues organolépticas, manejan el término, aquellas que son percibidas directamente con los sentidos. Entonces, por ejemplo, el gusto, el olor, el color, el, la sensación al tacto. ¿Sí? Son características organolépticas y se busca pues preservarlas de buena manera. Por eso existen sistemas de contención que ayudan a este tipo de mercancías, ¿sí? Existen contenedores que tienen su temperatura, que se pueden mantener en una temperatura a través de enfriadores, ¿sí? Que pueden permanecer una temperatura específica. Entonces, de eso se valen estas cargas perecederas para ser transportadas. Listo. Em, bueno, entonces, aquí pues básicamente pues dependiendo pues de esos factores, pues nosotros podemos mencionar pues de cómo se van a transportar esos elementos, ¿cierto? Seamos sinceros. Si usted va a transportar flores de aquí, bueno, de la sabana de Bogotá, de Cundinamarca, no sé, hacia alguna parte del país, ¿sí? Cercana, ¿sí? Usted normalmente va a utilizar un medio terrestre, ¿sí? Un sistema de transporte terrestre. Pero si usted la va a llevar a otro país, pues usted podría llevarla por mar, pero por mar recordemos que es económico, pero termina siendo demorado. Entonces normalmente se utilizan contenedores aéreos, se utiliza un medio aéreo, ¿cierto? Por eso para un transporte adecuado se debe hacer se debe hacer un análisis de esas características y de las operaciones de ese manejo. Y pues eso va desde la cosecha, recolección, clasificación, empaque, almacenamiento, embalaje y transporte. Eh, entonces, he ahí la necesidad de analizar cada una de esas cargas que se va a transportar. Seamos sinceros, si usted se lastima, ¿usted cómo tapa esa herida? Usted tiene que mirar qué tipo de herida tiene. Entonces existirán heridas que necesitan ser ventiladas y hay otras que necesitan simplemente ser amarradas y sofocadas un poquitico para que puedan pegar. De la misma forma, existen sistemas o cargas eh, que son de índole biológico, o bueno, son perecederas que requieren frío, otras no lo requerirán porque dañarán la carga, otras necesitarán mayor ventilación, otras no necesitarán tanta ventilación, otras necesitarán ser agrupadas, otras entre más estén sueltas mejor, ¿sí? Otras serán frágiles entre sí. Listo. Eh, Aquí pues entonces existen diferentes, pues aquí voy a pasar esto un poco rápido, ¿sí? Porque ya lo estaba hablando en la presentación, en la cosa pasada. Y pues sí, necesitamos tener en cuenta ese deterioro y pues ese deterioro pues está dado por factores biológicos del propio elemento, ¿sí? O físicos de ese propio elemento, químicos de ese propio elemento, ¿sí? Y pues
elementos externos o ambientales. Entonces necesitaremos saber cómo se controlan. Para su almacenamiento, pues necesitamos saber cómo se hace, entonces es estudiar cómo se hace para conservar ese elemento mayor tiempo, ¿sí? En la presentación les doy como las pautas, ¿sí? Sino que no me quiero poner a leer para no dilatar, ¿cierto? La presentación, pero aquí pues les voy a pasar acerca de cómo se preservan los productos cárnicos, si son cárnicos como tal, bovinos y demás, ¿cierto? O si son marítimos como tal, según la norma colombiana, cómo se deben comercializar, a qué temperatura, los follajes y flores, a qué temperatura y cuánto es el plazo de transporte de esos elementos para que queden en características adecuadas, ¿sí? Em, y pues cuál es el manejo de esos elementos para poder realizar pues el transporte como tal. ¿Listo? Bueno, aquí está una forma de transporte básico de flores y follajes, que es básicamente el cortado, pues esta parte es del productor o de parte del agricultor y de la preparación de mercancía, que es el cortado, la preparación y el embalaje. Después viene la carga para poder llevar al sistema, al lugar donde van a hacer el embarque como tal. Y de ahí, pues normalmente se utiliza, si es aquí en el país, normalmente se hace transporte terrestre hasta el sitio donde se dejan los follajes o las flores. Y si es internacional, normalmente se busca el aeropuerto más cercano y a través de contenedores aéreos se llevan a otros países, los cuales en ese país se desembarca ese elemento, se lleva al lugar donde es comercializado y de ahí ya desembarca finalmente para la entrega al cliente final, que puede ser o una empresa o puede ser una persona natural, ¿cierto? Dependiendo de cómo se medien esas condiciones. Aquí quiero, aunque no es parte de la presentación, ¿cierto? Quiero comentarles de que en esta parte del transporte de mercancías biológicas es supremamente importante eh, la parte fitosanitaria. Recordemos que las empresas, ¿sí? Perdón, las empresas no, los países tienen diferentes barreras, ¿sí? La primera barrera se conoce como nacionalismo. Es aquella que no deja la entrada ni la salida de ningún producto, solamente los que quiere el país de origen. Pero pues digamos que las barreras nacionalistas, digamos que no es que sobrevivan mucho, porque normalmente siempre se necesita de otros países para producir y abastecer algún tipo de elemento nacional. Y después de eso vienen los sistemas que son los aranceles o los sistemas proteccionistas arancelarios y fitosanitarios. Dentro de esa parte arancelaria, pues todos han escuchado el término, o me imagino que han escuchado el término de arancel, y pues saben que es un valor monetario el cual se paga para la entrada de mercancía por parte de la persona pues que está importando, que está trayendo esa mercancía como tal aquí al país. Y en su defecto, cuando nosotros llevamos mercancía a otro país, el importador de ese país tiene que pagar ese rubro adicional, o si se pacta, pues el que está llevando la mercancía pues paga el rubro adicional. Eso depende de cómo se hagan los convenios. Pero esos aranceles, pues es para nivelar los precios de los productos extranjeros con los productos nacionales. Más, existe otra barrera que se conoce como las barreras fitosanitarias, que básicamente buscan conservar la estabilidad del país en la parte biológica. Entonces, cuando ustedes vieron todo esta vaina del COVID-19 y que en puertos habían algunos contenedores de China que no los liberaban y que estaban atascados, básicamente era una medida para poder contener de pronto
la contaminación nacional, ¿cierto? Igual sucede cuando ustedes llevan especies biológicas o sí, biológicas de algún tipo, de un país A a un país B, ustedes pueden dañar la fauna o la flora de ese país o de pronto la salud pública de ese país. Entonces se hace con ese objetivo de conservar la salud pública de ese país. Un ejemplo muy simple es el de los hipopótamos, ¿sí? Eh, si ustedes han leído noticias hace poco, el ministro salió con la propuesta de que lo que se debía hacer para contener esta especie que no es nativa de nuestro país, pero que vive a las anchas, es básicamente coger una escopeta y, pues, qué pena, no voy a poner palabras que no son, pero es básicamente erradicarlos a través de, sí, de matarlos, ¿cierto? Igual sucede con la flor, el ojo de buey o ojo de poeta, que no sé si ustedes lo conozcan, la flor amarillita, ¿cierto? Que normalmente ha invadido parte del territorio nacional, no tiene un control biológico, pues en pro de que no es nativa, y de otros tipos de elementos que, pues más bien, entes biológicos que han entrado a nuestro país y pues han dañado de cierta forma la fauna y la flora. Entonces, es importante también tener en cuenta eso. No es, tenemos que garantizar esas formas, o bueno, esas condiciones de la carga para que quede bien cuando las vayamos a entregar. Nota particular, esto no hace parte de lo que teníamos que entrar a ver hoy, pero sí quería nombrarlo para que no se nos escapara, ¿cierto? Continúo. Siguiente a eso, ya vimos acerca de la carga perecedera. En este caso vamos a hablar de la carga frágil y pues es aquella que por su estructura es susceptible de romperse, ¿sí? O sea, si aplicamos una fuerza mecánica en ella pierde su forma irrevocablemente. Profe, pero es que toda mercancía es frágil, no. Usted puede tener una pelota de goma, usted aplica fuerza, pues ella recupera su forma, ¿sí? Pero pues en este caso la pierde irrevocablemente, ¿sí? Recuerden que el término fragilidad puede ser poco frágil, o poco frágil, y el término frágil y tenaz en la parte física es semejante, sino que en sentido opuesto. Sí, ya lo dejo como para que ustedes lo lean en su momento. Entonces, dentro de esa carga frágil, pues la carga debe ser transportada y debe ser mantenida desde el principio hasta el final bajo soporte, cuidando de tener la menor manipulación y mayor atención con la carga como tal. Listo. Eh, Básicamente, pues lo que les decía hace un ratico, se pierde irrevocablemente esa carga si se le aplica una fuerza mecánica y pues se debe tener en cuenta todos los momentos del transporte de esa mercancía. Aquí están entonces los tipos de pallet, ¿sí? Porque pues nuestra tarea habla de la unitarización de mercancía, pues preferí traerles esta imagen, ¿sí? Em, Recordemos aquí que no solamente existen un pallet, ¿sí? Sino que existen los pallets europeos, existen los pallets americanos, el pallet estándar como tal, lo podemos utilizar por tercios, por medios, ¿sí? Los pallets. Tenemos diferentes sistemas de contención, como son las cajas, los pilares, los diques, las bolsas, los bidones, los barriles, ¿sí? Em, los pallets pueden tener base o no tener base, pueden funcionar por los dos lados o en su defecto solamente por uno. Pues, los pallets normalmente existen pallets de 4 entradas y de 2 entradas, ¿sí? Y pues el material de los pallets puede ser diferente. Existen pallets de madera, de aglomerado, de plástico, de cartón y de metal. Nota, la madera
es básicamente un material compuesto y pues dependiendo, pues existe normativa para el uso de la madera. No toda la madera puede ser utilizada para hacer pallets, ¿sí? Existen maderas, tipos de maderas especiales para hacer los pallets. El aglomerado es básicamente la unión de material particulado de madera a través de un aglomerante, el cual se comprime para poder generar el sistema de contención. En ese caso, pues ustedes conocen aglomerados de diferentes clases, en diferentes lugares. Normalmente, si usted va y mira una cocina, usted va a poder ubicar las puerticas, ¿sí? Normalmente no son de madera maciza, sino de madera aglomerada, ¿sí? Los palets plásticos tienen mayor durabilidad que los palets de madera. Además, tienen unas características físicas de pronto mayores que los palets de madera. Son un poco más costosos y normalmente se hacen por medio de extrusión. Se inyecta polímero en forma de barras y después se genera el pallet como tal, o en su defecto bueno, se me fue el proceso productivo con el que se hace también para poder generar la forma definitiva del pallet. Los pallets de cartón, pues su propio nombre lo dice, y los metálicos, pues también su propio nombre lo dice. Entonces, hasta ahí pues sería como esta partecita. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes. Hasta aquí para yo pasar la hoja. Compañeros, No, profe, ninguna hasta el momento. listo. Entonces yo voy a pasar la No, hoja. profe. Voy a pasar la hoja y les voy a mostrar cómo se hace cómo se hace esa tarea sencilla. Listo. Entonces, me devuelvo. La tarea dice así: a partir del material bla, 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 realice un video donde pueda mostrar un proceso de unitarización de carga. Entonces, ahí viene la vaina. ¿Cómo puedo hacer un proceso de unitarización de carga? Entonces, primero voy a quitar la presentación. Segundo, voy a venir por aquí y voy a por dos cositas primeras. Aquí voy por dos cositas. Entonces, aquí hay una página. Esta página no es la que les traje, es solamente por darles un ejemplo, ¿sí? Si yo quiero hacer una paletización o una unitarización de mercancía, necesito los datos de la mercancía y del pallet que voy a utilizar. ¿Cómo así? Muy sencillo. Los pallets, dependiendo de su material, de sus dimensiones, podrán albergar diferentes tipos de carga encima de ellos. Normalmente, pues nosotros organizamos la mercancía en sistemas de contención de mercancía. Entonces, hablemos del más fácil, las cajas. Entonces, si usted tiene un pallet de 1 metro por 1,20 m y usted va a organizar la mercancía, literal, solamente por análisis, usted tiene que saber cuánto mide la caja para usted poder saber cuántas cajas es capaz usted de organizar en la base del pallet. Eso es lo primero que usted tiene que encontrar. Lo segundo que usted tiene que encontrar es cuánto peso soporta ese pallet y cuánto peso tiene cada una de las cajas y cuánto peso soportan apiladas las cajas, ¿sí? Pongamos un ejemplo. El pallet puede soportar 750 kilos, ¿sí? Pongámosle pues un valor súper alto, un valor artículo. Y entonces,
usted se va a poner a meterle carga, pero puede ser que las propias cajas que estén albergando el producto no soporten el peso de las demás. Entonces dañe la carga que está en la parte de abajo, ¿sí? Solamente por darles un ejemplo, puse cualquier tipo de valor, ¿sí? Entonces, adicionalmente a que usted necesita saber las dimensiones de la caja, necesita saber cuánto soporta el pallet en kilos y cuánto, o en libras, y cuánto soportan apiladas las cajas, entre comillas, la primera caja, para usted poder posicionar sobre ella y apilarla y después unitarizarla, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque en esta página, que ya se las voy a mandar, que es una página chiquita, ¿sí? Sencilla, ¿sí? En esta página, $10 minutos. Listo. Entonces, en esta página que están viendo ustedes aquí, pues básicamente nos habla del pallet, y nos da un ejemplo. Entonces nos dice, tengo una caja que consiste, perdón, tengo una carga que consiste en cajas de 40 por 30 por 30, largo, ancho y alto, que debo unitarizar en pallet de 120, o sea, 1,20 m por metro por 15 centímetros de altura. ¿Cuántas cajas van en la base del pallet? Entonces usted dice, pues, seamos sinceros, estamos hablando de largo y ancho, ¿cierto? Entonces tenemos esta dimensión de acá. Yo necesito saber cuántas cajas caben de esta dimensión en ese pallet. Y entonces viene y ustedes hacen una multiplicación sencilla del área. ¿Cuánto es el área del pallet? 120 por 100, que sería el área, ¿sí? Lado por lado. ¿Cuál es el área de la caja? Perdón, sí, el área de base de la caja, 40 por 30. Y dividimos el área del pallet por el área de la caja, que da 10. Pero eso no es soplar y hacer botellas, porque usted puede ser que cuando organice las cajas no le quede exacto. Entonces usted manualmente tiene que volver a mirar si realmente le caben 10 cajas, porque una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Puede ser que idealmente le quepan 10 porque el área soporta, pero realmente no le van a caber 10 porque al organizarlas no le van a caber 10. Entonces aquí nos muestran cuántas y cómo lo podemos organizar, ¿sí? Adicionalmente, miren pues aquí ya les estoy comentando. Primero teníamos que mirar el área de la caja, perdón, las dimensiones de la caja, las dimensiones del pallet y mirar si la caja cabe en el pallet y cómo lo podemos organizar. La segunda era mirar cuál era cuánto soportaba el pallet de peso y cuánto soportaba la caja para el apile. Y mirar cuántas cajas puedo apilar. La tercera cosa para el paletizado o la unitarización es que, pues seamos sinceros, usted va a meter esa mercancía paletizada en algún lado. Y usted sabe que ese lado donde usted la va a meter, pues tiene un techo, unas dimensiones máximas. Entonces usted tendrá que ser cuidadoso de que la altura máxima de su mercancía paletizada no supere el alto de el medio de contención de mercancía. Esa es la tercera cosa que tenemos que tener en cuenta. Ya por ahí, pues entonces, si lo vemos, pues existen medios de contención. Normalmente vamos a hablar de contenedores. Y pues si hablamos de contenedores y tengo mercancía paletizada, pues necesito saber cuáles son las dimensiones de esa mercancía unitarizada con pallet y hacer el mismo proceso que hice con el pallet, pero ya con con el contenedor y tener en cuenta cuánto peso soporta el contenedor y cuánto peso soporta el medio de transporte. Entonces, aquí está el ejemplo de cómo se haría, ¿sí? Todo a mano. ¿Listo? Entonces, aquí tienen un ejemplo de cómo se hace a mano. Obviamente, pues, como
digamos que para no desgastarnos aquí en la clase, y como ya está ahí las funciones y ecuaciones, pues yo se las dejo ahí para que usted la analice. Listo, y para que usted las pueda tener. Pero pues les explico qué es lo que se tiene en cuenta para que usted cuando vaya a hacer el ejercicio lo sepa. Ojo que este no es el método más fácil, pero si usted lo quiere hacer así, lo puede hacer. Pregunta hasta aquí. Preguntas hasta acá. No, profe, hasta el Compañeros. momento no. No, no, profe. Listo. Ahora vamos con el método fácil, porque pues, seamos sinceros. Miren, por ahí, qué pena yo comentarles algo, sí. Digamos que no sé si debería, pero entonces, lo que pasa es lo siguiente. Por ahí alguien, qué pena yo hablar de mi vida aquí, y por ahí alguien me decía, es que Alejo, es que ellos tienen, pero yo tengo una hija, aquí está conmigo, ella vive aquí conmigo, entonces me decía, es que Alejo, es que ellos tienen que aprender a hacer las cosas difícil, tienen que irse por el camino difícil. Y yo decía, no, la vida es muchas veces lograr, o sea, aprendiendo, lograr uno optimizar recursos y hacer las cosas de la manera más sencilla, pero aprendiendo, ¿cierto? Entonces, si usted aprende con el otro método que le voy a dar, está bien, ¿sí? Lo puede hacer de cualquiera de las dos formas. Entonces, ya le di la primera forma que es, usted traiga las dimensiones de una caja, escoja un pallet y comience así como se hizo en el ejemplo, en el que está ahí en la página, comience usted a explicar en una presentación cómo usted saca cuántas cajas caben, cómo las va a apilar, bla, 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 pitos y flautas, ¿sí? Esa es la primera forma. Si usted lo quiere hacer así, es una forma válida, está bien, pero no es la más óptima. Vamos entonces a ver cuál es la forma más sencilla, sin decir de que sencillo sea no aprender, ¿sí? Sin decir de que sencillo sea no aprender, ¿sí? Entonces, la segunda forma es esta. Les voy a mandar este link. Obviamente, si a usted no le gusta esta página, puede utilizar otra. ¿Listo? Entonces, ahí está en el WhatsApp. Alguno de ustedes coge ese link y lo manda al grupo que ustedes tienen, el que ustedes utilizan normalmente, ¿sí? Y entonces viene así, bien, dice, calculadora de carga en esta página y nos dice, ¿usted qué va a utilizar? ¿Un contenedor o un transporte terrestre? ¿Sí? Ah, yo voy a utilizar un contenedor. Entonces le voy a dar siguiente. Me dice, ¿en qué lo va a empacar? ¿En sacos, en barriles, en bolsas o en cajas? Como yo quiero unitarizar, entonces voy a dejar caja. Le doy siguiente. Y entonces aquí me dice, coloque las dimensiones de esa caja. Entonces me dice, ¿cuánto tiene de alto? Entonces yo de alto le voy a colocar, díganme una dimensión, por favor, en centímetros. Perdón, en milímetros. ¿Alguien que abra micrófono? 50 milímetros, profe. 50, o sea, 5 decímetros. Son 5 centímetros. Uy, eso es muy chiquito, pero yo le hago caso. Por ahí 20. Sí. No, 20 Sí. más pequeño. Hagámoslo 20 un centímetros. poquitico más grande. Por lo menos 100. Sí, Bueno, listo, profe. sí. ¿Qué más? Dígame la otra. No cierre el micrófono. 400, profe. Va a ser largo. 400. O sea, 4, o sea, ahí estamos hablando de 4 decímetros. Listo. O 40 centímetros. Listo. ¿Y de altura? 200, profe. 200, o sea, 20 centímetros. Listo. ¿Cuánto pesa esa caja?
Coloquémosle que pesa Poquito, para que podamos ver cómo se 20 organiza. kilos, 20 kilos. 5 kilos. 20. Eso es Sí, bastantico, pero Menos, hágale. pero 5 kilos. Sí, 5. Eso es listo. Sí, sí. ¿Cuánta cantidad? Pongamos una cantidad bien alta. ¿Cuánta? Alta, alta. Ayúdeme. 1000 cajas. Y 1000 3.000. cajas. 1000, 3000. 1000, listo. Y el color, bueno, lo dejo ahí auto. Pero si yo quisiera añadir más cajas, yo le puedo dar otro tipo de cajas. ¿Sí? Listo. Vamos a hacerlo solamente así para que nos quede listo. Entonces, siguiente. Usted quiere tener la mercancía unitarizada, o sea, perdón, en carga suelta, o sea, cada caja posicionada en el contenedor, o quiere unitarizarla a través de pallet. Yo le voy a dar que yo la quiero unitarizar a través de pallet. Vale. Le voy a dar siguiente. Y entonces me dice, ¿cuál es la dimensión del pallet? Pues entonces aquí voy a colocar un pallet americano, 1 metro por metro 20, altura de esto, carga máxima 750 kilogramos, máxima altura de carga 2 metros, ¿sí? Y que el grosor de las placas de separación son 50 milímetros, ¿sí? Para que la mercancía esté en óptimas condiciones. Le voy a dar siguiente. Y entonces me dice así, ¿usted qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Un contenedor de 20 pies, de 40 o de 40 HC? ¿Sí? ¿Sí? O sea, solamente de 40, de 20 o de 40 pies. Yo le voy a dejar que él lo seleccione automáticamente, pero si usted quiere, usted lo puede seleccionar, ¿sí? Usted puede seleccionar el contenedor que quiera, ¿sí? Usted lo puede seleccionar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, usted lo puede seleccionar y simplemente añadirlo, ¿sí? Usted lo puede seleccionar y añadirlo, ¿sí? Digamos que cojo este o cojo automático, ¿sí? Y le doy siguiente. Después de que le doy siguiente, miren, aquí me aparecen las dimensiones. Me está diciendo que son 100 por 400 por 200 de altura. Entonces me está diciendo, a ver, ¿el piso siempre tiene que ser el piso o yo puedo almacenar esa carga de diferentes formas? O sea, lo puedo almacenar parado, acostado o de lado, o lo tengo que almacenar siempre de esta forma. ¿Usted qué dice? Digamos que llevo botellas de vino, ¿sí? Entonces las tengo que almacenar así paraditas, ¿sí? Entonces, si yo las tengo que llevar así paraditas, solamente tengo una opción. Pero puede ser que yo lleve una carga que no tiene una forma de posicionamiento y que las flautas de la mercancía no se vean dañados para poder contener el producto, ¿sí? Recordemos que las cajas tienen una forma de posicionamiento para optimizar la carga que pueden albergar de abajo hacia arriba, ¿cierto? ¿Sí es claro eso? Cuando usted coge una caja, normalmente dice este lado para arriba, ¿sí? ¿Sí lo han visto o no? Sí, profe, así llegan los electrodomésticos, viene así. Eso. Entonces dice este lado para arriba. ¿Por qué? Porque es que cuando usted apila, usted ve que las flautas son el medio de sujeción, de soporte. Las flautas son esas tirillas, ¿sí? Cuando usted rompe el cartón, usted ve que va como en zigzag adentro un pedazo de cartón. Eso forma las flautas y eso es lo que hace que se soporte, que haya mayor soporte. Entonces puede ser que no sean cajas de cartón, sino que sean cajas de madera, ¿sí? Y que el soporte sea mayor, ¿sí? Que el soporte sea mayor, ¿sí? O puede ser que sean cajas de cartón y que tenga una forma específica para poderse agrupar. Digamos que llevo vino y esa es la forma en la que yo lo quiero agrupar, ¿sí? Y comienzo a hacerlo automático. Ya no viene el hombre a hacer el llenado, lo hace la máquina. Y entonces me dice así, me dice, ¿cómo debo llenar el palet? Vamos a mirar cómo debo llenar el palet. Y entonces aquí me dice, muestre paso a paso de cómo llena el palet. Así lo llena.
Entonces usted coge estas imagencitas y usted dice, trabajo mío, la caja es de tanto, las dimensiones es de tanto, el peso es de tanto, el palet que voy a utilizar es palet de tanto, y lo puse por el programa Tales, ahí está, es uno de tantos que se encuentra en internet, y al hacer la unitarización de carga, la hago de la siguiente forma, y usted me puede hacer un video mostrándome esto. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? La máquina. ¿Usted? No, la máquina. ¿Pero está mal? No está mal. ¿Sí? Porque en este momento la tecnología es la que hace las cosas muchas veces. Usted debe entender cómo se hace, por eso le mostré el proceso anterior. Pero aquí la máquina lo hace. Bueno, ya hice esto, pero existe también una carga, ¿sí? Una carga que va a quedar con 100 paquetes, ¿sí? Y que va a quedar unitarizada de una forma diferente, ¿sí? Porque no va a quedar no va a quedar de 4, va a quedar de 4 pisos, pero el último piso queda carente. Entonces este es el paso a paso de esa última carga, ¿sí? ¿Sí? Queda así, tun, 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 y así se paletiza. ¿Listo? ¿Qué más, profe? Entonces, ya que me mostró esto, ¿sí? Ya que me mostró esto, pues me va a mostrar cómo es que carga el paso a paso del container. Cómo carga el container. Entonces, miren cómo se carga el container. Así. Y entonces usted coge y hace su video diciéndome cómo carga el container. Y obviamente, pues usted aquí puede sacar datos que pueden ser impactantes. De el container como tal, yo solamente voy a llenar una parte de ese contenedor porque literalmente no alcanzo a llenar todo el contenedor. ¿Cuánto estoy llenando el contenedor? ¿Cuánto estoy llenando en total del contenedor? El 24% del volumen. ¿Sí? ¿Y cuánto estoy cargando el contenedor de su carga máxima? Con referente a su carga máxima, solamente el 18%. Venga, ¿y qué pasó con el otro 76% del volumen? ¿Qué pasó? Ah, mire, este hecho no alcanzó hasta allá, ¿sí? No alcanzó hasta allá porque los pallets no dieron, ¿sí? La carga que se alberga en los pallets ya llegó a la máxima, y pues esa fue la forma en que el software lo determinó. ¿Cuál es el container que voy a utilizar? Uno de 20 pies. Pare de contar. ¿Sí? ¿Complicada de esta forma, No, profe, no, no compañero? es complicado. No es complicado Más sencillo. y es más sencillo y usted ya le queda tiempo para la carreta de cómo hacer de hacer el guión, de hacer las otras cositas. Pero antes de pasar a ya despedirme de ustedes, pues mostrarles la presentación de nuevo, la rúbrica, ¿sí? Antes de pasar la hoja, quiero preguntarles alguna pregunta sobre esto. Esto es para que lo cacharreen, esto es para que se sienten y cacharreen y se metan por allá y hagan cositas, ¿cierto? Aquí no les vengo a dar una clase sobre esto. Vengo a mostrarles una forma eficiente y una nueva herramienta para que ustedes exploren. Pero entonces mi pregunta es, ¿tienen alguna pregunta? Profe, no, solamente como una inquietud, tener, digamos que en la vida real, llevar ese container así representa pérdidas, ¿o no? Sí, Creería que sí, claro, porque es un total. espacio libre que uno está llevando, Total, pues, un vacío, ¿sí? total. Ok. Aunque tenemos que prever de que para usted llenar un container en 100 de 100% en volumen es complejo. Normalmente existe una forma de comercio como tal y es tener container, o sea, compartir el espacio del contenedor. En este caso, si usted tiene que llevar su carga y usted es el único que va a llevar carga, pues digamos que por cuestión de
de estupefacientes, de políticas de calidad y de comercio internacional de algunas empresas, así salgan con este container, así lo sacan, ¿sí? Hay muchas empresas de índole nacional e internacional que por sus normas de calidad, ellos se embarcan directamente en la empresa y tienen el respaldo internacional para poder llevar directamente de la empresa hasta el muelle y del muelle llevar la carga, realizando peritajes solamente en la en la llegada, en el empaquetamiento de mercancía directamente en la empresa, ¿sí? Y ellos no se pondrán a compartir este container, porque si se ponen a compartirlo, pues posiblemente les metan droga, les metan otra cosa, les metan gato por liebre, ¿cierto? O se les roben mercancía o les pase algo. En el caso en el que usted no necesite llenar, no necesite eso, no tenga tanta seguridad como eso, usted podría compartir el contenedor ya bajo su propia responsabilidad, mirar qué sistemas de sujeción, de pronto algún tipo de estantería que se pueda colocar internamente, se organiza mejor el contenido de los pallets, se coloca una estantería en Drive-In, al final, eso optimizaría por lo menos la parte final donde se podrían colocar 4 bloques o los 6 bloques, y se podría entonces entrar a utilizar mayor eficiencia del volumen del espacio. Pero eso ya es responsabilidad suya y cómo usted gestione el proceso. Pero devolvámonos. Entonces usted dice, no, profe, es que yo no solamente tengo eso, por eso les digo, cacharreen, es que la vaina es cacharrear. Usted me dice, no, pero es que yo no solamente tengo eso, yo también tengo, yo también tengo una caja voy a ponerle aquí, este es verde, tengo una caja ayúdeme, ahora micrófono, ayúdeme, ¿cuánto? 300, ayúdeme, ahora micrófono por ahí, Profe, o es que ya me 500. perdí, listo, por aquí 500, listo, ¿qué más? Altura, 1 metro, 100. uy, pero bueno, 1 metro es mucho, Sí. pero si quiere lo dejo de 1 metro, pero ahí ya, listo, lo dejo de 1 metro, listo, ¿qué más? ¿Cuánto es Sí, el peso? 50 kilos, ¿no? Pues si pesa 1 metro. Listo. 50, no Ya, siempre, sí, porque por ejemplo, yo puedo tener un kilo de algodón, bueno, ok. puedo tener 20 kilos de algodón y puede ser bastante, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, y la cantidad, pongámosle 70, 70. La voy a poner de color. Ah, no quiere. Profe, una Color. pregunta. En ese programa yo puedo colocar, eh, digamos, 2 o 3 elementos de diferentes tamaños Sí, 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 en el mismo ejercicio, o toca salirse sí. a hacer uno y después Eh, el otro. no, miren, aquí por ejemplo, aquí lo está haciendo, miren, ¿sí? Ah, ya, Entonces ya. aquí lo estoy colocando. Entonces voy a dejar que son neveras. Los voy a dejar así. Entonces, él coge y lo organiza. Aquí ya hizo una organización diferente. Mm, ¿Sí? ya. Entonces me Entonces, imagino que pues, se pueden siempre y cuando hacer sean cambios en eso. las tomo iguales. Pero, por ejemplo, por ejemplo, ahí, pues no da la opción de yo colocar un bidón o colocar bultos, ¿sí? Al mismo momento. Pero pues usted puede cacharrearle, ¿sí? Si ustedes ven, miren que aquí quedó es que el mismo volumen, ¿sí ven? Es que 27, o sea, no se llenó casi nada. La verdad es que el sistema me cambió el contenedor de uno de 20 por uno de 40. Entonces, pues eso no me gustó. La verdad, no me gustó. No me llamó la atención que me cambiara el contenedor justamente ahorita. Entonces, como no me gustó, le voy a cambiar aquí, le voy a colocar uno de 20 como el que estaba. Listo. Entonces tenía uno de 20. Pues aquí, aceptar. Y le voy a dar siguiente, ¿sí? A ver cómo me da, cómo me va.
Es que solamente tengo uno de 20. Ahí está. ¿Sí? Ah, pero si cojo uno de 20, mire que no me da. Tengo el 49% del volumen lleno en uno y en el otro el 7%, solamente para esto. Por eso él, de manera óptima, me cogió uno de 40. ¿Es claro? Sí, profe, subiéndole la Sí, cantidad a señor. los de 20, Entonces, a los de color verde. sí. Entonces, les muestro porque es muy sencillo de manejar, como muy ilustrativo, ¿cierto? Pero ustedes me dirán, profe, no me gustó, yo lo hice a mano. Usted es el que manda en este sentido. Usted es el que mira si le gustó. Listo. Entonces, último llamado de preguntas, dudas, inquietudes. Profe, una pregunta. Profe, tengo una. ¿El video en qué formato se debe presentar o no sé? Estoy con mi El cuestión. video se debe subir a una plataforma la cual permita verlo de manera diferida. O sea, YouTube. O sea, Google. ¿Cómo se llama esto? Drive. O si usted logra hacer un TikTok sí, que le quede en TikTok, usted puede subirlo a TikTok. El todo es que yo lo pueda ver, ¿sí? Que yo pueda ingresar y verlo y que yo no le tenga que pedir permiso a usted para nada. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que pedirme permiso para ver la clase anterior grabada? ¿Cuántos? Me imagino que ninguno. Y si no la vio, pues ya es diferente. Pero esa clase estaba en... Listo. Esa clase estaba ¿en dónde? En YouTube. Sí, profe, Yo sí, no en YouTube. yo no le estoy pidiendo que grabe lo que llevamos ahora, que llevamos casi 1 hora y media de clase. No le estoy pidiendo que grabe una cosa de 1 hora y media. No, póngale un límite. Máximo 8 minutos. ¿Sí? Máximo 8 minutos. Eso no creo que demore más. Mínimo 2 minutos y medio. ¿Les parece bien el tiempo? Sí, profe. Sí, profe, Ya. así está bien. Y entonces usted coge y usted me manda esa actividad. Mire que aquí tiene todas las herramientas para usted llegar y quedar como el mejor de todos ahí haciéndolo. Sea que lo haga a mano o sea que lo haga con el software. Ojo, ninguno de los dos medios es mejor que el otro. En uno, usted demuestra que usted sabe sumar, restar, multiplicar y dividir y organizar. En el otro, usted demuestra que a través de su palabra, que es el video, es que el video es para eso, para mostrar lo que usted sabe, a través de su palabra usted sabe lo que sucedió ahí, ¿sí? Usted sabe lo que sucedió ahí. Entonces, Mm, em, ¿puedo pasar la hoja? ¿Tienen preguntas? Último llamado para preguntas, dudas, inquietudes. Profe, ¿cómo se llama esa página? Ahí se las mandé por el WhatsApp, pero alguien que me ayude a pasarlo por el chat de ustedes, porfa. Instructor, una pregunta. Decímelo. Este video que tenemos que hacer lo podemos hacer en una presentación de PowerPoint, que ahí tiene la Claro. opción de grabar. Claro, claro, en PowerPoint se puede grabar y usted lo sube a YouTube. O puede usted coger y abrir, por ejemplo, en esa página que utilizan algunos que es Jitsi. También usted puede grabar en Jitsi, sino que es que yo no utilizo Jitsi porque no tengo suficiente espacio en el Drive y después nos quedamos sin poder compartir la presentación. Entonces usted puede utilizar Jitsi o puede utilizar, si usted tiene, digamos, si su empresa o usted está en alguna institución educativa que permita la utilización se me fue, de alguna cosa de grabación, usted puede utilizar eso. Por ejemplo, ustedes tienen un correo que se llama Soy Sena, ahí del Sena. Si usted activa el correo Soy Sena, usted puede utilizar esta herramienta que se llama Teams y puede grabar. Ya usted mirará.
hay muchas herramientas, hasta usted puede grabar desde el propio computador, ¿sí? Pero ya yo se los dejo como en la forma que usted guste grabarlo, ¿cierto? Aquí hay unas herramientas. Antes de pasar, les quiero preguntar, ¿alguna pregunta sobre esto que acabamos de ver? ¿O puedo pasar? No, profe, yo no tengo preguntas. Muchas gracias. No, profe, está claro. Listo. Entonces, aquí vuelvo. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Mire, aquí en la propia entrega dice que usted puede utilizar muchas cosas. Obviamente no es solamente eso. Usted puede utilizar Canva, InMovie, Filmora, PowerPoint, Drive, bla, 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 pitos y flautas, lo que usted necesite, siempre y cuando usted me garantice que yo lo pueda ver. ¿Sí? Entonces voy a adelantar, pum, 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 pum. Toda esta presentación se las dejo en el sistema. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? Recomendaciones. Realice un guión para usted saber qué va a decir. Ojo, que es que no es que yo pongo el programa y entonces que ahí me va fluyendo, ¿sí? Obviamente a muchas personas les fluye, pero tómese el tiempo de coger, hacer la anotación de cuántas dimensiones tiene la caja, cuál es el palet que va a utilizar, va mostrando el paso a paso, nos va diciendo por qué se dio esto, cómo se organizó. O sea, trate de usted tener el guión, ¿sí? Que no parezca que usted está guiando ahí, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, presentaciones como esta, de 1 hora y 20, de 1 hora y casi 2 horas, pues muy complicado yo tener un guión de 2 horas, aunque lo podría tener. Y yo leo la presentación, sé qué es lo que les debo dar, ¿cierto? Entonces, más o menos fluye. De pronto ustedes digan, uy, el profe gaguea mucho, pero yo siento que me fluye, ¿sí? Igual, usted también, ahora con más intención. Si usted tiene un video de 3 minutos o de 2 minutos y medio a 8 minutos, no sé si lo quiere hacer de 15, hágalo. Pues entonces, con más razón, usted deberá tener qué es lo que va a decir, ¿sí? Em, Respalde el guión con imágenes y o videos cortos. No es que me ponga un video de YouTube. Usted puede utilizar estas mismas imágenes de esta plataforma que les mostré para usted poder hacer eso. O si usted lo va a hacer a mano, usted puede hacer a mano los análisis y me puede tomar foto y me puede mostrar esos análisis. O usted puede, hay gente que hace maquetas, hace una estiva escalada y hace las cajitas y muestra así cómo se colocan las cajitas encima de la estiva. Obviamente ese es el método más largo y si usted quiere invertirle tanto tiempo a esta actividad, lo puede hacer, pero no se lo estoy mandando a hacer, le estoy dando, ya con este sería la tercera forma de hacerse, ¿sí? Pero siempre hablando usted, siempre mostrando qué es lo que hay ahí. Introduzca material multimedia siempre referenciando el lugar de donde lo toma. Por ejemplo, yo ahí les mostré la página donde estaba tomando tanto el ejemplo 1 como la forma de hacerse 2, que es por medio del software, y pues ustedes pueden referenciar dónde lo hicieron. Realice una presentación PowerPoint o una herramienta parecida que permita grabar. PowerPoint permite grabar. Usted puede tomar esas imágenes y ponerlas en PowerPoint y grabar. Realice el video y súbalo a la nube. Y garantice que cualquier persona lo puede ver. Ojo, si usted me monta el video y yo tengo que ponerme a buscar la forma de ingresar, ya tiene puntos menos en la actividad. ¿Por qué? Porque se supone que usted debe ponerlo público. Por eso, colóquenlo en YouTube, público, me pasa el link y yo ya en ese momento lo puedo ver, ¿sí? ¿Yo qué haría? Si usted me pregunta, profe, ¿y usted por qué medio lo haría? Yo lo haría por el software. Lo haría por el software y me tomaría el tiempo para entender cómo lo hace el software y explicaría con la terminología que hemos utilizado en esta clase y que está en el material del curso, explicaría cómo se hizo
y me basaría en las imágenes que me da el software, ¿sí? Entonces, y haría la presentación. Trataría de demorarme máximo 5 minutos y de ser lo más claro posible, teniendo un discurso así claro. Si usted gaguea mucho, entonces hace una partecita, pausa, hace otra partecita, pausa, hace otra partecita, pausa, y después une los pedazos. Es una forma de hacerse, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe. Una pregunta, profe. Dímelo. De pronto el software no tiene también la facilidad de uno verificar el costo del transporte, digamos, aquí en Colombia. Un ejemplo, las cajas que hicimos ahí, ¿cuánto nos vale el transporte, un ejemplo, de Cali a Bogotá de ese ejercicio que hicimos ahorita? No tiene la forma, pero existen, bueno, realmente plataformas que nos especifiquen los costos como tal, pues tendríamos que mirar de cada uno de los transportistas. Pero existe una página pero ahí sí te la quedo debiendo, por ahí la tengo. Es una página que nos permite calcular, pues nos da el precio de cuánto vale un container dependiendo del tipo de contenedor que necesitemos, ya para el transporte internacional, pero no para el transporte nacional, ¿sí? Mm, Te la quedo debiendo, pero digamos que esta actividad no requiere colocarle costos. ¿Listo? ya, bueno, gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Compañeros, ¿alguna otra pregunta? No, no, Bueno, profe, por mi parte no. no siendo más, como dicen por ahí, gracias. Y ahí hemos terminado. Espero que los conceptos estén claros, que les deje como un interrogante de que debemos consultar, debemos estudiar, pero que también queden con un bagaje un poquitico más amplio de lo que hay ahí. Como les digo, en mis presentaciones trato de ampliar términos y ampliar el tema. Si ustedes van para el material del curso, van a encontrar un poquitico menos de lo que vieron aquí, pero es importante que lo repasen también, pues por cuestiones del propio SENA. Dios los bendiga y pues ya saben que tenemos por periodo ordinario hasta el domingo a medianoche perdón, hasta el lunes a medianoche para poder entregar, y ya hasta el jueves tenemos las entregas tardías. ¿Listo? De estas 3 primeras actividades. Se dan cuenta de que es muy sencillo, está muy sencilla la actividad, pero pues de todas maneras siempre es de ponerle empeño, ¿cierto? Como todo. Entonces, no siendo más, Jesús, te escucho. No, profe, no, no, no. Muchas gracias por la clase, profe, muy amable. Listo. Dios los bendiga, que estén muy bien y recuerden que están en una excelente institución, están en el SENA, que todos los procesos en el SENA son gratuitos y que nada de que les vayan a llamar a decirle, uy, no, por la clase de yo no sé quién tienen que pagar plata. Eso es mentira. Lo que sí es que tienen que poner mucho empeño y crean que el nivel del SENA es un nivel que pocas universidades lo tienen y hasta la propia formación virtual es de calidad. Entonces, Dios los bendiga y que estén muy bien. Profe, hasta Dicho, luego. profe, Profe, feliz muchas noche. gracias. ¿Le tengo grabación? Listo, profe, muchas gracias, muy formal. Estén muy bien. Feliz Bueno, hasta noche. luego.